A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos haciendo un informe, digamos así, sobre lo que escuchamos, vimos en la conferencia anual de ejecutivos 2016 llevada a cabo en Paracas. Nos sorprendió tremendamente que los políticos peruanos, los que están ahora en el poder, pues algunos rehuyen a las preguntas de ciencia y tecnología y otros nos dan respuestas que realmente son sorprendentes para aquellos que hemos seguido este tema desde hace mucho tiempo. Debo señalar que el primer ministro Fernando Zavala, por primera vez en nuestra común historia del CADE, rehusó responder sobre el tema de ciencia y tecnología. Parece que tiene problemas en ese campo porque no quiso declarar sobre este tema. Increíble, antes lo hacía de una manera muy locuaz. Esta vez evitó responder sobre el sector, digamos, de ciencia y tecnología. Simple. De todas maneras, mañana acuérdate, yo contigo siempre, para hacer la tradición de todos los casos. Mañana organizamos todo conmigo y organizamos el horario. Dado que el primer ministro no tuvo, digamos, la voluntad de responder sobre la ciencia y tecnología en el Perú, lo hicimos con el ministro de Economía, Alfredo Tort. Vamos a escuchar qué es lo que dijo él. Ministro del programa Encuentro con la Ciencia, hemos escuchado ayer a Piñeiro, usted estaba bien atento y él ha señalado que para salir de la trampa del ingreso medio es necesario ciencia, tecnología, fue bastante extenso y acá en su conferencia de prensa igual. ¿Cuál es en ese plano, en ese terreno, el programa que ustedes tienen para salir precisamente de esta trampa y no seguir esperanzados solamente en minería? Mira, esa iniciativa la está liderando Bruno Yufra. Yo pienso que está haciendo un gran trabajo. Él ha hablado mucho de la digitalización, ha hablado mucho de la reducción de trabas, ha hablado mucho de la innovación y la inversión en ciencia y tecnología. Este gobierno es un gobierno totalmente comprometido. Queremos llegar a la digitalización del 100% del Estado. Creo que es la única manera de simplificar procesos administrativos. Y también durante la conferencia de APEC hemos hecho coordinaciones con países como Singapur, como Australia, como Nueva Zelanda, que ya han avanzado a este nivel y que nos van a ayudar a seguir avanzando, ¿no? Bueno, el tema es que la ciencia y tecnología, según el señor ministro de Economía, Alfredo Tort, será liderado por el Ministerio de la Producción, pero el señor Bruno Yufra, en su extensa exposición que hizo en la CADE, exclusivamente habló sobre la digitalización de la administración pública, lo que Piñeira habla la tercera revolución, o sea que todavía estamos un poco haciendo que las cosas vayan más veloz entre la burocracia, pero de ciencia y tecnología en esa extensa exposición no hizo mucha referencia, motivo por el cual tuvimos que entrevistarlo rápidamente porque tampoco quiso ir a la conferencia de prensa que estaba programada, o sea, estaba programada una conferencia de prensa y él no se presentó. Y claro, como no se presentó y yo soy bastante insistente, sobre el vuelo le hice las preguntas acerca del tema de ciencia y tecnología. Sobre todo me interesó por qué es que el CONCITEC lo habían ignorado. No estaba en el campo, estaba en el Ministerio de la Producción, en el campo de la ciencia y tecnología. Vamos a ver qué nos respondió Bruno Yufra al vuelo. Mira, el Ministerio de la Producción tiene, tú sabes, Innovate Perú. Sí. Que no lo ha mencionado. ¿Cuál va a ser el futuro? Bueno, no he mencionado porque no puedo mencionar todo. No puedo mencionar INACAL, no puedo mencionar todas las experiencias, pero Innovate Perú... dan fondos para... Sí, claro, tenemos una serie de concursos lanzados. Acabamos de lanzar 4 concursos con fondos para fomentar la innovación en diferentes entornos empresariales. Por supuesto, no solamente va a seguir, está fortalecido. ¿Y el CONCITEC cuál va a ser el rol del CONCITEC? CONCITEC no tiene nada que hacer con nosotros.
Increíble, o sea, en el anterior gobierno por lo menos había una coordinación entre el Ministerio de Producción y el CONCITEC. Ahora dijo, no, CONCITEC no tiene nada que ver con nosotros, es decir, están en otro planeta. El Ministerio de la Producción, o sea, la producción del Perú totalmente separada de la política en ciencia y tecnología que tiene pues el CONCITEC. ¿Qué está pasando? Ni la menor idea. Veremos pues si es que esto se esclarece. Por otro lado, amigos, tenemos el problema de los talentos. El presidente de México, que estuvo allí, expresidente, nos dijo una cosa clarísima. Sin talentos, realmente no hay posibilidad de avanzar. Y en el Perú, los talentos son los que menos se les da cabida. Por esa razón, aprovechando que el ministro de Educación estuvo allí, le hicimos la pregunta que van a escuchar también la respuesta. Vamos. Señor ministro, buenas tardes. De Encuentro con la Ciencia. Excelente exposición. La educación está mejorando. El expresidente de México dijo que un país avanza con talento, se necesita para salir de este nivel medio. El problema es que, a pesar que hay talentos que se están formando, no hay todavía aparentemente una política para retener y atraer a los talentos ya formados. Usted sabe, yo trabajo en la UNI. Los científicos que quieren regresar a la UNI con postdoctorados, artículos publicados, etcétera, etcétera, solamente le puede pagar 1.200 al mes, de modo que no regresan simplemente, salvo cosas excepcionales. ¿Cuáles son los planes que tiene usted para arreglar, ya que además ahora el ministerio tiene a su cargo la SUNEDU? Sobre los primeros puntos relacionados a la universidad. Efectivamente, hemos tenido varias reuniones con los rectores de universidades públicas, hemos tenido una reunión con los rectores y el presidente, y hay un reconocimiento que tenemos un problema grave, ¿no?, importante de retraso en las remuneraciones. Justamente nosotros hemos podido aprobar en el Congreso, en la ley de presupuesto, ¿no?, una habilitación que nos permite, ¿no?, abrir una ventana de posibles incrementos, ¿no? Principalmente serían para profesores auxiliares y asociados, ¿no? En general se necesita hacer un cambio, pero digamos ya tenemos un espacio para poder invertir en los primeros meses del próximo año en ese sentido. Pero más allá de eso, nosotros estamos trabajando ya con la ANUP, con la Asociación Nacional de Universidades Públicas, una propuesta de ley de reforma de la carrera magisterial docente en las universidades, de la carrera, mejor, del catedrático docente, de la carrera del docente universitario, ¿no?, que nos permita, así como tenemos en la básica, ¿no?, mecanismos claros de ingreso, de ascenso, de promoción, ¿no?, de salida eventualmente, ¿no?, de capacitación, de tal manera que esa nueva propuesta de ley sea consistente con lo que ya está en la ley universitaria. Efectivamente, en varias regiones han habido huelgas de la FENDUP ligadas a este tema. Entonces, yo lo creo que estamos haciendo justamente planteando una ruta, ¿no? Una ruta que por un lado va de aumentar el piso en la parte más baja, pero por otro lado sí necesitamos una reforma más integral de la carrera docente del universitario público. Bueno, como ustedes escuchan, el ministro está preocupado, ha conversado con rectores, con, supongo, el Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas, para resolver este problema grave. Repito, si un científico quisiera venir teniendo sus doctorados, postdoctorados, publicaciones y todo lo que se le ocurre, digamos, hacer en su vida de producción, pues solamente podrá ganar por este momento 1.200 soles en las universidades estatales. El ministro dice que eso va a cambiar un poco, pero luego me he enterado que ese poco es poco, justamente. 900 soles más significa que estarán ganando en lugar de 1.200 alrededor de 2.000 soles. Comparemos eso con lo que gana un policía, que requiere pues 2 años de preparación, o 1 año. Ellos ganan 3.000, más de 3.000 soles, y por supuesto con las posibilidades de tener una pensión mucho más digna que lo que tienen los profesores de universidad, que dependen de las famosas AFPs. Vemos pues, amigos, que estamos todavía
sin resolver el problema de la ciencia y tecnología en lo que respecta a los talentos, y el panorama no se hace nada simpático. Nosotros trataremos este problema en el Encuentro Científico Internacional que se va a dar entre el 2 y el 4 de enero en el Teatro La Uni, 2 y 3, lunes y miércoles 2 y 3. Las plenarias vienen investigadores de todas partes del mundo, y las especializaciones, las sesiones especializadas serán en la Universidad Ricardo Palma, en el CONIDA, el Instituto Peruano de Energía Nuclear y el INICTEL. Todas las instituciones están preocupadas por el tema de la ciencia y tecnología. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos haciendo un informe de lo que escuchamos en la CADE 2016. Nos interesó bastante la exposición del ministro del Interior, Basombrío. Él va a instalar un laboratorio complejo de criminalística que tiene que ver pues mucha ciencia. Por esa razón le hicimos la pregunta siguiente. Ministro, buenas tardes. De parte del programa Encuentro con la Ciencia, he escuchado con bastante satisfacción su propuesta, su voluntad de hacer la ciencia y la tecnología al servicio de la policía del Ministerio del Interior. Hay jóvenes científicos que no tienen trabajo, se está yendo al extranjero. ¿Cuál es más o menos el contingente de químicos, biólogos, genetistas, matemáticos, informáticos que va usted a incorporar a su sistema? Los más posibles. No sé si lo lograré para evitar el drenaje de nuestros talentos hacia afuera, pero como vamos a implementar en los próximos 2 años laboratorios nuevos de criminalista, necesitamos químicos, necesitamos biólogos, necesitamos esos especialistas. No creo que sea nuestra capacidad de solucionar todo ese problema, pero va a haber plazas de trabajo para personal especializado, porque la criminalística es un arma muy importante para la lucha contra el delito. Bueno, como ustedes notan, recontra súper breve su respuesta. Cada vez que hay tema de ciencia y tecnología, los ministros son bastante escuetos. Por eso es que insistí con la pregunta. Por los científicos usted ha hablado, ha sido muy breve. Cada vez que habla de corrupción es largo, pero en el campo de la ciencia. Es que como no soy el especialista en la ciencia... Justamente eso le iba a preguntar, ¿quién es la persona encargada con quien conversar sobre los detalles de los laboratorios científicos que aparentemente usted va a instalar? No, a ver, lo que le digo es, estamos potenciando criminalística. Criminalística es el uso de la ciencia y la tecnología al servicio de la lucha contra el crimen, y eso va a requerir un mayor número de profesionales de las ciencias, biólogos, químicos, matemáticos. Bueno, no estoy tan seguro en matemáticos, pero por ahí de repente tenemos matemáticos. Pero en todo caso, ahora, y le insisto, no creo que tengamos capacidad de solucionar el problema laboral, pero sí algunos van a poder ser contratados. Otro tema, las TICs, las tecnologías de información y comunicación, parece que hay una guerra contra el Estado. Ustedes en el ministerio tienen obviamente una estrategia de redes sociales, algún equipo formidable. ¿Cuáles son los detalles de ese equipo? Fíjese, hay muchísimo delito cibernético. Sí. Esto que ha ocurrido hoy día en el Perú, en la ciudad de Huaycán, es un típico delito que se comete, digamos, si ustedes quieren lo puedes calificar como una especie de acto delictivo desde las redes, porque mentirle a la población y crear un estado de pánico inventando que hay traficantes de órganos puede ocasionar una tragedia, y esas personas están cometiendo Pero justamente delitos. ¿Cuál es la estrategia de servicio de inteligencia informático? ¿Existe? Sí, pero no le voy a contar los detalles porque no quiero alertar. Bueno, como ustedes notan, el tema de la ciencia es bastante alejado de los ministros, pero en fin, el otro programa que nos preocupa bastante es el llamado el Plan Esperanza, que Humala pues hablaba bastante de él. El cáncer es una enfermedad atroz y parece que es de alta prioridad en el Estado. Sin embargo, a pesar de la prioridad, el sistema de salud hasta ahora no cuenta con el elemento principal para derrotar al cáncer, que es el físico médico, el especialista en irradiar tumores sin irradiar, bueno, por lo menos con el menor daño posible de tejidos sanos. En todos los países desarrollados y emergentes, el físico médico tiene su puesto en el sistema de salud.
Cuando se le pregunta a la ministra de Salud, una científica, Patricia García, la Cayetano Heredia, sobre el tema del físico médico, prácticamente nos dice, hay tanto problema que resolver que lo veremos globalmente, o sea que el cáncer no es tan prioritario como aparentemente se nos dice. Escuchemos lo que ella respondió. Para Ciencia Perú, ministra, estuvimos la semana pasada con un experto del Organismo Internacional de Energía Atómica que está muy interesado en el problema del cáncer, que está creciendo. Y él señalaba que es necesario que en el sistema de salud hubiera el puesto de físico médico, así como hay el puesto de tecnólogo, de enfermera, oncólogo, radiooncólogo, etc. Y resulta que en Perú no existe ese puesto. Entonces los que tienen que hacer ese trabajo de todas maneras, un poco que lo hacen casi ilegal, porque no. ¿Conoces ese tema? Bueno, hay una serie, para poder trabajar en salud se necesitan equipos de diferentes profesionales. Así es. Y no es el único perfil para el cual tenemos falencias, ¿no? Tampoco tenemos dentro del perfil de los equipos ingenieros biomédicos, por ejemplo, reconocidos, ¿no? Y tampoco recién Cayetano y la Católica han lanzado esta carrera, pero tampoco eso se reconoce. Tampoco tenemos administradores de salud reconocidos como parte de los equipos médicos, ni tampoco salubristas como tal, o salubristas globalistas. Entonces creo que parte del trabajo que hay que hacer también en el tema de salud es reconocer cuáles son los diferentes perfiles que necesitamos para poder responder a una serie de retos que tenemos en salud. Y probablemente esto es otro más, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hacer, hay una agenda muy grande en salud. O sea, que están ustedes pensando... Bueno, una de las grandes áreas de trabajo en el tema de salud es revalorizar al recurso humano. Y como parte de la revalorización del recurso humano, hay un plan para poder definir, para trabajar el desarrollo de recursos humanos en perfiles, números y distribución geográfica para poder responder a las necesidades que se tienen en salud. Entonces, eso es algo que lo tenemos en la agenda para comenzar a trabajarlo, porque tampoco tenemos el número de recursos humanos que requerimos para salud. No solamente perfiles, sino también números específicos, inclusive de lo que llamamos nosotros los perfiles tradicionales del recurso humano. Ya no tenemos suficientes médicos, no tenemos suficientes obstetras, no tenemos suficientes odontólogos, y menos tenemos algunos otros perfiles que son un poco más sofisticados, pero que ya se requieren. Bueno, como ustedes notan, se le plantea un problema concreto, el físico médico fundamental para el cáncer, pero como hay tanto problema que se verán eso, no sé cuándo, pues. Lo que sí nos sorprendió, amigos, increíblemente, una entrevista con alguien que debería estar de ministro de la producción, ministro de ciencia y tecnología, con las ideas clarísimas. ¿De quién creen que estoy hablando? ¿De un científico? ¿De un ingeniero? No, de nuestro polémico periodista peruano Aldo Mariátegui. Vamos a escuchar lo que nos dijo él cuando le planteamos el tema de la ingeniería en el Perú. Bueno, estamos con Aldo Mariátegui, quien es un periodista reconocido por todos nosotros, sobre todo aquellos que estudiamos en la UNI, porque en alguna oportunidad nos dijo pues que la UNI ya fue y que ahora es la UTEC, que es la voz. Explícanos un poco, Aldo, cuál es tu análisis. Primero que nada, que tengo que decirte una cosa matemática. Según la calidad de una universidad es igual a la multiplicación de la calidad del estudiante, inversamente proporcional a las pensiones que pagan y proporcional a la calidad de los profesores, que está directamente relacionado con los sueldos. La UNI, efectivamente, hay muchos postulantes, pocos son los elegidos, y en las particulares, más bien por los precios, hay pocos postulantes y muchos son elegidos. De modo que, ¿cuál es tu análisis que tú haces? Dice que la UNI ya fue y ahora la UTEC es la voz. A ver, tu fórmula, toda esa me ha parecido un poco enrevesada, no sé si está cierta, pero en cuanto a lo otro, yo lo que me refiero es que la UNI tuvo una época de esplendor, de oro, que no la ha vuelto a tener. Que lamentablemente la UNI no tiene esa reputación que tuvo otrora. Y tú lo ves incluso en los rankings mundiales. Entonces la UNI no está figurando como debería figurar. Entonces le ha surgido, yo no he dicho exactamente eso en la UTEC, no le tengo por qué hacer propaganda a la UTEC, no tengo ninguna vinculación con la UTEC.
Pero la UTEC está tratando de hacer un esquema bastante interesante. Y la UNI, bueno, ahora, si vamos más a fondo, yo invertiría, si fuera el Estado, mucho más dinero en la UNI. O sea, la UNI para mí sería primordial. Habría un montón de facultades en San Marcos que yo no financiaría. Y ese dinero se le daría a la UNI. Porque yo sí creo lo que dijo lo que dijo Luis Carranza. Necesitamos más ingenieros, menos cocineros. Hay que meternos mucho más en el tema de ingeniería. Porque un país sin ingenieros es un país que está perdido. Y Piñeira acaba de decir que necesita ciencia y tecnología y nuestro país... Totalmente, lo que más necesitamos ingenieros. En este país sobran los abogados, sobran tantos sociólogos, sobran tanta gente, tantas carreras que no son necesarias. Yo creo que si el Estado tiene que subsidiarle a un joven una carrera, tiene que tener prioridad ingeniería. Y eso estoy completamente de acuerdo. Eso no me van a decir que es una posición impopular o lo que tú seas, pero ingeniería es donde tienes que meter el dinero en el futuro. Muchas gracias, Aldo, muchas gracias. Fue Aldo Mariátegui. En lugar de estar pagando el Estado subsidiando carreras que lamentablemente pues no nos aportan gran cosa, lo que tendría que hacer el Estado es... Justamente, últimamente están diciendo que es necesario apoyar las investigaciones de sociología, humanidades en el CONCITEC. Mira, yo creo que ahorita un país pobre tiene que asignar los recursos donde más le rinde. Y lo que necesitamos ahora es cambiar el esquema. Estuvo muy bien el turismo, estuvo muy bien la agroexportación, está muy bien la minería, etcétera, pero necesitamos ingenieros, necesitamos valor añadido y eso solamente te lo da un ingeniero. Muchas gracias, Aldo. ¿No es cierto? Increíblemente, todos nuestros ministros del famoso Dream Team, el gran equipo de PPK, nos dice cosas vagas, etcétera, y un periodista, el polémico Aldo Mariátegui, clarísimo, necesitamos ciencia y tecnología, olvídense el resto si queremos nosotros salir del subdesarrollo. Hasta un próximo encuentro.